Y en la medida en que hemos ido ya como tomándole el pulso a toda esta tecnología, porque ciertamente es todo un aprendizaje, pues yo creo que poco a poco nos vamos ajustando mucho más a la situación. Como lo decía Loreto, eh, la verdad hay mucho, mucho que aprender. Tenemos que aprender a ajustarnos. No es una situación sencilla porque, primero que todo, fue algo imprevisto. A pesar de que todos sabíamos lo que estaba pasando en China, a pesar de que todos sabíamos que era algo que se veía tal vez venir, tal vez en las últimas semanas, la verdad es que sigue siendo algo sorpresivo. Y además de sorpresivo, yo creo que ha generado en muchas personas, pues temor, ¿sí? Temor precisamente porque es una amenaza grande, porque ciertamente hay personas que han muerto y personas que están tremendamente enfermos. De modo que eh, las sensaciones de impotencia, las sensaciones de estar en un encierro que tal vez no queríamos tener, pues obviamente van a estar allí a la orden del día. ¿Cómo vamos a, a gestionar esto? Pues todo va a depender de, creo yo, nuestro equilibrio personal, de nuestro equilibrio emocional, de la manera como nosotros podamos verdaderamente establecer esa comunión con el Señor, de la manera como nosotros podamos hacer rutina, porque necesitamos establecer rutinas. Eso nos va a servir en muchos sentidos. Lo primero es que nos va a permitir tener también la sensación de que podemos controlar algo, porque lo primero que hemos perdido es el hecho de que como que la vida nos la arrebataron. Puede sonar como muy drástico, pero he escuchado a personas en ese sentido. eh, y efectivamente necesitamos establecer unas rutinas en nuestra casa. Eh, yo lo conversaba con alguien esta semana para María Fernanda y para mí, digamos que eso no es tan complicado porque nosotros, digamos que eso era lo que hacíamos todo el tiempo. Eh, lo que sí nos ha cambiado es el hecho de que, bueno, ya llevamos varios días en que no salimos a la calle. Eh, pero yo sé que para muchas personas establecer una rutina en su casa, en su lugar de descanso, que era lo que era la casa para todos, pues es difícil, pero es algo en lo cual nos tenemos que efectivamente enfocar. Establecer esas rutinas de trabajo, establecer esas rutinas también de hacer ejercicio, porque eso nos va a permitir tomar control de lo que podemos tomar control. De aquellas cosas que se nos escapan de las manos, pues obviamente no es mucho lo que podamos hacer. Pero de esa manera vamos a poder hacer a un lado ese sentimiento de impotencia que tal vez a muchos puede estar embargando en este tiempo. Bueno, sin más, yo quiero entonces pasar a nuestra, digamos, nuestra charla del día de hoy. Recordemos que hoy es sábado de Acción de Gracias. Al final vamos a hacer algo que tampoco nunca habíamos hecho y es hacer nuestra cena, nuestra Santa Cena. Espero que todos hayan podido, sé que María Fernanda les pasó digamos que la información para que alistaran un poquito de zumo de uva o de vino y de pan para que hagamos Santa Cena. La vamos a hacer virtualmente y yo creo que para nosotros los cristianos eso no debería ser extraño porque tenemos, digamos, conexión, comunión espiritual. De modo que eso debería de ser, digamos, muy factible para todos nosotros. Pero yo hoy quiero comenzar con esta frase, que así quise llamar, digamos, a la charla el día de hoy. Nadie llega a donde no caminó. Esta frase la vi yo por primera vez en un graffiti en la Universidad del Valle hace mucho, mucho tiempo. Estaba yo estudiando allá. Me llamó mucho la atención. Y después se la escuché a Facundo Cabral en un concierto. En un concierto. Y la verdad es que cada que la vuelvo a escuchar, cada que vuelve a mi pensamiento, a mí efectivamente
me trae a memoria muchas cosas, me pone a pensar muchas cosas. Lo primero que me dice es que estamos donde estamos, en lo individual y en lo colectivo, por decisiones que tomé en el pasado, por decisiones que hemos tomado en el pasado. Y también me dice que mañana yo estaré en un determinado momento, yo estaré en un determinado lugar a partir de las decisiones que tome también el día de hoy. ¿Cómo vivimos hoy? Pues lo explica las decisiones que hemos tomado en el pasado. Obviamente hay muchas de esas decisiones que tal vez no las hayamos tomado nosotros. Me explico. Hay decisiones que toman los gobiernos, de pronto que han tomado nuestros padres en el pasado, que nos han afectado y que efectivamente han incidido en nuestra situación actual. Pero respecto a toda esta situación, pues lo más seguro es que muchas cosas van a cambiar, ¿sí? La forma como se comercializan muchas cosas, la logística del comercio muy seguramente va a cambiar. El uso de las plataformas digitales para la compra, para la comercialización de bienes y servicios, muy seguramente eso se va a extender mucho más. La forma como la educación se va a seguir dando, yo creo que también esta situación va a impactar mucho. La recreación, cómo vamos a seguir reuniéndonos para celebrar un cumpleaños. ¿Será que vamos a seguir saliendo a cenar en las noches a espacios abiertos? Bueno, yo espero y confío en que efectivamente en algún momento eso se va a volver a reanudar. ¿Va a ser de la misma manera? ¿Cómo va a ser eso? Pues la verdad es que yo creo que hay mucho, es decir, no está muy claro cómo va a quedar todo esto. Pero definitivamente lo que tenemos que tener claro es que van a haber cosas que van a cambiar. Esto ha afectado a todo el mundo. Para darles un ejemplo simplemente, Nueva York, que para muchos es mencionada como la capital mundial del mundo, ni siquiera Nueva York tiene los respiradores que los expertos calculan y consideran que van a llegar a necesitar. De modo que eso nos dice del impacto de la situación y de la afectación que vamos a experimentar todos. ¿Cuáles fueron las causas de todo esto? Bueno, allí hay muchas especulaciones. Pudo haber sido una mutación espontánea de ese virus a partir de todo el cambio climático, a partir de toda la presión que como humanidad hemos sometido a la naturaleza. Es factible. Pudo haber sido una mutación artificial desde un laboratorio con intenciones, pues obviamente de diezmar la población, también. Eso, quién sabe si algún día lo llegaremos a saber. Pero la pregunta en forma es, ¿cómo vamos a actuar cada uno de nosotros? ¿Qué nos corresponde actuar? Dentro de nuestro ámbito de decisión, ¿qué es lo que yo puedo hacer y cómo lo voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar yo acerca de mi presente para que en un futuro yo pueda efectivamente vivir lo que yo quiero vivir con los que yo quiero vivir? Y de eso es de lo que yo quiero que conversemos el día de hoy, porque efectivamente cada uno de nosotros toma decisiones y es necesario que asumamos nuestra responsabilidad. La verdad es que la globalización yo creo que le dio muchas más posibilidades a este virus, muchas más opciones de salida, digámoslo así, pero la irresponsabilidad de muchos, la irresponsabilidad social, ciudadana, es la que lo está propagando y es la que lo está haciendo más letal. Y yo creo que ahí nosotros todos sí tenemos cosas para decidir. Bueno, hay un tema que está directamente
enlazado con todo esto que tiene que ver con el cambio, algo que ustedes saben que yo de tanto en tanto retomo aquí en Providencia. El cambio, ustedes saben que es lo verdaderamente constante. El cambio, más que una frase de cajón, para mí eso es una certeza. El cambio es algo constante. De hecho, yo concibo el cristianismo como un cambio constante. El único que no cambia es Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, porque es el único perfecto, porque es el único que ya está en donde debe de estar. Pero cada uno de nosotros, por el contrario, sí tenemos que cambiar. El punto central es en qué sentido cambiamos, hacia dónde vamos a cambiar. Por eso hay cambios de cambios, ¿sí? Cambiar no es una opción más, cambiar es la opción. Pero insisto, ¿en qué sentido y en qué dirección cambiamos? Eso sí es lo que tenemos que cada uno de nosotros que definir. Hay un versículo, o mejor un pasaje, dos versículos que está allí, ¿cierto? En Juan 16, del 32 al 33. Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor sabía muy bien lo que iba a vivir, sabía muy bien lo que le iba a pasar a él y lo que le iba a pasar a sus discípulos. Es más, lo que nos iba a pasar a nosotros. Él experimentó soledad. A él en el momento más complicado, cuando lo apresan, ¿qué sucede con sus discípulos, con aquellos en los que él muy seguramente esperaba tener respaldo, en los que él esperaba tener acompañamiento? Pues resulta que se fueron y él experimentó una soledad muy grande. Cuando vamos en la peregrinación a Israel, ¿cierto? Que vamos allá al lugar en donde él estuvo preso, que es un espacio muy frío, eh, lleno, es decir, eh, literalmente es un orificio en la piedra por donde descendió, pues yo me imagino que la sensación de soledad, la soledad que el Señor Jesús experimentó allí fue muy fuerte. Pero él allí dice en este pasaje, que fue antes de ese apresamiento, dice algo muy interesante, ¿no? Me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y a renglón seguido dice una cosa muy interesante. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dios no está jugando a la ruleta con el mundo. Para mí, la omnipotencia de Dios, para mí, su bondad, para mí, su soberanía, a mí en lo personal me da paz. Me da paz saber que hay un Dios omnipotente, bondadoso, misericordioso, que ha establecido unas leyes físicas y unas leyes espirituales, que es un Dios que está esperando una respuesta de parte de todos. Alguien me preguntaba en estos días, pero ¿y Dios por qué se demora tanto? Bueno, pues porque está esperando que muchos de aquellos que le han dado la espalda efectivamente le busquen con sinceridad. El Señor Jesús sabía lo que iba a venir y entonces por eso lo menciona. Les he dicho esto para que en mí tengáis paz. ¿Qué es lo que nos dice eso? Yo sé con anticipación lo que va a ocurrir, para que cuando ocurra ustedes tengan claridad que efectivamente hay un Dios sobre los cielos y sobre la tierra. Y después dice algo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ciertamente nosotros del mundo no podemos esperar mucho. Si alguna vez llega algo bueno,
pues muy seguramente es porque Dios lo ha sembrado. Y gloria a Dios si llega algo bonito de parte del mundo. Pero no esperamos nada bueno del mundo. Lo que dice el Señor Jesús al final del pasaje es, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿A qué se referirá? ¿A qué se refiere el Señor Jesús con el hecho de que ha vencido al mundo? Bueno, las crisis hacen aflorar lo mejor y lo peor de todos, lo mejor y lo peor de la sociedad. Hacen aflorar la mezquindad, hacen aflorar el egoísmo, el individualismo. Y obviamente el Señor venció eso. Eso fue lo que venció el mundo. El Señor venció el ánimo ventajoso, venció el ánimo mezquino, acaparador de este mundo. Eso lo venció el Señor Jesús, no solamente con su muerte en la cruz, sino con todo lo que enseñó. Pero también las crisis permiten que también veamos lo mejor de muchos. Y entonces también vemos cómo hay personas que están compartiendo de su bienestar, cómo hay personas que están dando cosas de lo que tienen o de incluso de aquellas cosas que tienen al límite y la están compartiendo. Esta crisis sería muy diferente si la paz del Señor Jesús sería lo que todos compartiéramos. Si todos viviéramos esa paz que el Señor Jesús entrega, pues seguramente esto sería muy distinto. Pero el modelo dominante, el modelo que tenemos en este entorno, pues es un modelo precisamente que te dice a ti, sálvate tú y mira a ver qué pasa. No voltees a mirar para atrás. Y obviamente ese ánimo, obviamente esa actitud es lo que genera aflicción. La forma como muchas personas pueden haber acaparado alimentos, mascarillas, incluso elementos fundamentales para los hospitales, pues es lo que genera aflicción. Esta crisis, para lo que tiene que servir, es para que cambiemos precisamente esa actitud, para que no nos dejemos llevar por la aflicción del mundo y para que no le juguemos a esa aflicción del mundo. Él también dijo hace mucho tiempo que el vino nuevo se tiene que echar en odres nuevos. Y ustedes saben que lo que eso significa es el hecho de que la palabra de Dios, el evangelio, que es el vino nuevo, tiene que echarse en un odre nuevo. Y para eso se requiere que nosotros estemos cambiando todo el tiempo, que nos renovemos todos los días. Así como Dios renueva su misericordia todos los días, nosotros tenemos que renovarnos todos los días. ¿Para qué? Para que podamos recibir a plenitud la enseñanza de Jesús y la podemos llevar a cabo. El Señor Jesús venció el ánimo del mundo, venció sus miedos, venció sus mezquindades. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros entonces? Cambiar. Cambiar para seguir sus huellas, para seguir la estela que Él ha dejado, para aplicar su enseñanza. Entonces, vamos a tener paz y vamos a llevar paz. Ahora, a ver qué se paró esto. Ahí ya dio. ¿Cuál es el desafío entonces? Pues el desafío de nosotros como creyentes en este tiempo es seguir las huellas del Señor Jesús. Esta imagen me pareció muy bonita, ¿no? Esas huellas que Él está dejando allí en la arena, sobre esas huellas deberíamos caminar nosotros, ¿sí? Y a veces, como hay ¿cómo se llama? Una historia por allí muy bonita, muy conmovedora, a veces Él va a seguir caminando solo porque nos va literalmente a cargar. Hay una cosa que Él dijo también en Juan 14. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también.
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En el centro del cristianismo está la fe de Cristo. Es decir, nosotros somos cristianos en principio porque creemos en Él y creemos en lo que Él enseñó, en lo que Él entregó. Y creemos en eso y creemos en Él a partir de la enseñanza bíblica, ¿sí? Es por la Biblia que nosotros tenemos fe, ¿cierto? La fe es por el oír la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 2:2 que allí en la Biblia es donde nosotros crecemos para salvación. Si creo en Jesús, según dice el pasaje que tenemos aquí al frente, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y eso es una aseveración bastante, ¿cómo llamarlo? Fuerte, rotunda, de parte del Señor Jesús. Pero ¿por qué nosotros entonces no estamos haciendo las obras maravillosas que hacía el Señor Jesús? Como me preguntaban a mí, más de una vez me han preguntado, pero ¿y esos milagros que hacía el Señor Jesús, que levantaba personas que estaban fallecidas, que había paralíticos que se levantaban? Bueno, eso sigue ocurriendo en algunas ocasiones, pero a través de hombres y mujeres de fe. Porque el que cree en Él, las obras que hace el Señor Jesús, Él también las hará, y aún mayores las hará. Es decir, estamos convocados, estamos casi que emplazados a reproducir lo que Él hizo. No solamente a seguirlo de una manera pasiva, sino a hacer las cosas que Él hizo. Ahora, eso deberíamos tenerlo presente siempre, pero mucho más en estos tiempos de crisis. ¿Qué implica esto? Bueno, hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención que está en Hechos 11. Hechos 11 del 19 al 26. Bueno, normalmente aquí en las reuniones que estábamos acostumbrados, yo los ponía a leer a ustedes para que precisamente yo pudiera tomar agua, pero va a tocar que cortar un momentito. Sí. A ver, léelo tú, por favor. A ver. A ver, los que no se ve bien ahí. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No me deja ver allí. A ver, ahí. Espératelo. Yo lo leo. A ver. Pero dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué se me hizo? Ya. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y esto último es, digamos, lo que me llamó la atención a mí hace un tiempo. Porque dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué ocurrió eso? Es decir, antes a los discípulos del Señor Jesús se les llamaba los del camino. Esa era, digamos, la denominación. Pero allí en Antioquía se les empieza a llamar cristianos por primera vez. ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué los caracterizó? Cristianos obviamente viene de Cristo.
discípulos de Cristo. Pero, ¿por qué esa necesidad de caracterizarlos? ¿Qué era lo que hacían diferentes a lo que podían hacer otros creyentes en el judaísmo o en otras, de otras creencias de pronto? Bueno, vamos a revisar qué era lo que hacían diferente. Allí está en el pasaje. Lo primero que dice, los dos primeros versículos, dice que habían sido esparcidos, ¿cierto? A causa de la persecución que hubo motivo de Esteban, que pasaron por varios lugares, y había unos varones que eran de Chipre y de Cirene, es decir, no eran judíos directamente, no eran de Canaán. Estos entraron allí en Antioquía y dice, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Mire esto. ¿Qué fue lo primero que hicieron estos hombres? Pues que extendieron el evangelio sin discriminación. No segregaron. No dijeron, a estos no les vamos a hablar o a estos sí les vamos a hablar. No. Ellos hablaron de las buenas nuevas de salvación. Llevaron los principios de Dios para todos, sin división, sin entrar a rechazar, sin entrar a dividir. Primera característica de estos cristianos, anunciaban la salvación y los principios de Dios a todos. Segundo elemento, dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor en el Antiguo Testamento se referencia al Espíritu Santo de esta manera. En muchas ocasiones se menciona como la mano de Dios vino sobre un profeta, por ejemplo, sobre Elías, menciona la Biblia, y la mano de Dios estaba sobre Elías, o también menciona la Biblia, y las tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios. La mano de Dios, ¿cierto?, es el ejecutivo a través del cual Dios hace las cosas. Ese es el Espíritu Santo. Lo que dice aquí el libro de los Hechos es que el Espíritu Santo estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió. Es decir, que el Espíritu Santo estaba con estos hombres y muchos creyeron y se convirtieron. Es decir, muchos cambiaron, porque eso es lo que significa conversión. Convertirse es dejar atrás la vieja vida. Convertirse es dejar atrás los vicios, dejar atrás los lastres, hacer algo de nuevo, ¿sí? Y efectivamente era lo que estos hombres vivían y experimentaban, a partir de que el Espíritu Santo estaba con ellos. Dice después el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué es lo que dice? Bueno, en el capítulo anterior, en el capítulo 10 de Hechos, se relata la conversión de Cornelio, de su familia y de sus allegados. Recuerden que esos fueron los primeros gentiles que se convirtieron y que fueron llenos del Espíritu Santo. Gentiles. Y yo imagino que en Jerusalén los apóstoles, es decir, Pedro, Juan, Santiago, estaban como que, bueno, aquí qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo el Señor. Y entonces envían a Bernabé a ver qué estaba pasando allá en Antioquía. Dice que cuando llegó, vio la gracia de Dios, es decir, vio la bondad, vio el poder de Dios, ve pruebas de cambio, ve la manera como están viviendo, ve cómo se están relacionando entre ellos. ¿Y qué es lo que les dice? Sigan así, permanezcan fieles al Señor. Y dice entonces, finalmente en el 26, y se congregaron allí. Bueno, después Bernabé va por Saulo a Tarso y dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire esto, se agregaron más, ¿cierto? Por la predicación de Bernabé,
y enseñan a muchos por un año. Entonces, tres cosas bien interesantes que vivían estos cristianos. Lo primero, no escondieron la salvación ni la enseñanza divina. Segundo, a su predicación seguían cambios de vida notorios, visibles, a la vista de aquellos que llegaban con el Espíritu Santo, como Bernabé. Pero lo tercero a mí sí que me llama la atención, porque dice que se congregaban y enseñaban. Ojo, ya habían cambiado. Ojo con esto. Estos hombres, es decir, Bernabé y Saulo, llegaron a enseñarles a unos que ya habían cambiado, que ya habían recibido al Espíritu Santo, pero se quedaron con ellos durante un tiempo. Y dice que les enseñaban. ¿Por qué? Porque aún después de haber cambiado, aún después de haber recibido al Espíritu Santo, necesitaban afirmarse y establecerse para continuar creciendo, es decir, para continuar cambiando. El cambio es una constante en el cristiano. Usted y yo hemos experimentado cambios grandes en nuestras vidas, pero necesitamos seguir cambiando. No nos podemos estancar. Y esta crisis, que puede, obviamente está generando cosas muy complicadas, nos tiene que servir para seguir cambiando. El punto es, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de Cristo. Tenemos que cambiar atendiendo la visión del Señor, su enseñanza, su ejemplo, la estela que Él ha dejado. Hacia allá es que tenemos que seguir cambiando. Las crisis y estas epidemias, como les digo, hacen aflorar lo mejor y lo peor de las personas, pero que en nosotros aflore lo mejor. ¿Qué tanto va a cambiar el mundo con esta pandemia? Mucho, poco, nada. Tal vez cambiarán varias cosas, muy seguramente. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué tanto va a cambiar usted y su familia? ¿Qué tanto va a cambiar usted y su entorno? Entendiendo que el cambio no es una opción más, es la opción. No nos asustemos por el cambio. El cambio es algo que tiene que suceder. Pero tenemos sí que darle la direccionalidad a ese cambio en función de la enseñanza de Cristo. Para ir terminando entonces, la aplicación teoterápica. Hay un personaje muy interesante, bueno, ya falleció, era un físico israelí que se llamaba Eliyahu Goldart. Este hombre escribió por allá en la época de los 80 un libro muy leído que se llamó La Meta. En ese libro, este hombre relata, o mejor, expone algo que él llamó en su momento la teoría de las restricciones. Lo hizo de una manera muy interesante, a manera de novela, pero es un libro básicamente direccionado a las ciencias, a las ciencias administrativas y a la gerencia como tal. Bueno, tiene muchas aplicaciones en muchos espacios, pero este hombre en la teoría de las restricciones establece básicamente dos premisas, o bueno, yo extraigo dos premisas de allí. Él habla de muchas cosas, les recomiendo ese libro. Lo primero que dice es que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y también dice que cada sistema debe verse como un todo. Es decir, hay que verlo para integrarlo, no para disgregarlo. ¿Qué podemos o cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Bueno, primero, en lo colectivo, el eslabón más débil en nuestro medio, en nuestra sociedad, en nuestra familia, define la fortaleza de ese colectivo. Repito, la persona más débil en nuestra sociedad va a definir la fortaleza de nuestra sociedad. La persona
más débil o que tenga más inconvenientes en nuestra familia, va a definir las fortalezas de nuestra familia. ¿Sí? Y obviamente lo otro que hay que tener en cuenta es que siempre tenemos que vernos como un todo. Si todos no actuamos y no nos vemos como un sistema, vamos a sufrir todos, en cada nivel. Esto no es del sálvese quien pueda y como pueda, porque eso es fatal para todo colectivo. Y este hombre, como les digo, en ese libro y con la aplicación que él hacía en su empresa, él lo demostró. Es de esa manera. Yo tengo que ver el sistema, los sistemas, cada sistema yo lo tengo que ver como un todo. Si yo lo trato disgregadamente, no va a funcionar. En salud, eso es algo que se aplica todo el tiempo. Ahora, en lo individual, el eslabón más débil en mi vida determinará qué tan lejos voy a llegar. El eslabón más débil en tu vida va a determinar qué tan lejos vas a llegar. Si tú no fortaleces ese eslabón o no lo cambias, pues ese eslabón va a marcar tu crecimiento, va a determinar tus crisis y tus posibilidades van a estar determinadas por ese eslabón. Jesús venció al mundo, venció la mezquindad, venció sus formas de eliminación, porque el Señor Jesús no solamente venció la cruz y venció la muerte, venció también la eliminación ideológica, porque su pensamiento, su bondad, la forma como Él enseñó acerca de Dios Padre, nos llegó hasta nuestros días. Eso no lo pudieron eliminar. Eso también hace parte de lo que el Señor Jesús venció. Nosotros los creyentes vamos a dejarnos vencer de esta situación. El ánimo de este siglo nos va a pasar por encima o por el contrario, vamos a aplicar lo que el Señor hizo. Vamos a aplicar su bondad, su amabilidad, vamos a aplicar su amor. Y de esa manera, entonces, nos vamos a fortalecer. ¿O cómo vamos a hacerlo? Se trata de que nosotros reproduzcamos al Señor Jesús. Y hay un último pasaje que yo quiero compartirles. Dice, esto es, hola. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? El Señor Jesús quería enseñarles algo a sus discípulos. Esto está en Lucas 9, del 12 al 13. El Señor Jesús les hace un desafío muy grande, porque era una gran multitud, y Él les dice, denles ustedes de comer. La respuesta de sus discípulos fue muy lógica, ¿no? Pero es que no tenemos cómo darles de comer. Lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces, ¿sí? ¿Qué esperas que tú hagas de nosotros? A veces nosotros respondemos también con la lógica que respondieron estos discípulos. Muy coherente con una lógica material. Pero es que el Señor Jesús, si algo les estaba enseñando, es que ellos pertenecían a otro reino. Esa frase, denles ustedes de comer, es todo un desafío, pero es también toda una invitación a que hicieran efectivamente cosas milagrosas. Todos sabemos cómo terminó ese pasaje, ¿cierto? Finalmente el Señor Jesús allí pues logra darles de comer a todos. Y dice la Biblia que se saciaron todos y que aún
quedaron cestas llenas con panes y con peces. Lo acabamos de leer. Si ustedes creen en mí, dice el Señor Jesús, las cosas que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores las harán. Estamos llamados a reproducir al Señor Jesús. Estamos llamados a cambiar en la dirección de el Señor Jesús. El cambio se va a dar. La pregunta es, ¿en qué dirección lo vamos a tomar nosotros? La pregunta es, ¿lo crees tú? La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con el eslabón débil que todos y cada uno de nosotros tenemos? Y con esa reflexión y con esa pregunta yo quiero que nos quedemos para que vayamos a orar. Vamos a orar primero respecto a esto que acabamos de ver y luego vamos a tomar la Santa Cena. ¿Ya? Yo creo que no apaguemos las luces, no creo que haya necesidad. Vamos a más bien a cerrar los ojos. A ver, veo cómo puedo salir de acá. ¿Cómo es que vamos a Yo te coloco instrumentales dejar de compartir? Compartir, seleccionar. No vayas a colocar instrumental porque me enredamos. No, aquí está. No, pero es que no se escucha. Ah, bueno. Yo te coloco. Bueno, vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle a nuestro Señor, muchas gracias, Padre de los cielos, por este tiempo. Muchas gracias por tu enseñanza, Señor. Tú continúas enseñándonos. Tú continúas bendiciendo, Señor mío. Siempre, siempre estás allí, Papito Dios, para guardarnos, para bendecirnos, para cuidarnos. Yo te doy gracias, Dios de los cielos, porque día a día tú has provisto, Señor, para tus hijos y para tus hijas. Nos has dado un techo. Nos has dado, Señor de los cielos, de tu bendición. Nos has guardado porque tú eres un Padre amoroso, porque tú eres un Padre bondadoso. Y porque tú, Señor de los cielos, si algo nos has enseñado, es que día a día esperas que te busquemos. Porque estás formando, Señor, nuestra vida. Porque estás haciendo de nosotros esos hombres y esas mujeres que aprendemos a ser hijos tuyos. Porque a partir de recibir tu Espíritu Santo, Señor, hacemos parte de los tuyos. Pero ciertamente, como aquellos hombres de Antioquía, necesitamos aprender a caminar delante de ti hacia la perfección, como se lo dijiste a Abraham. Necesitamos aún dejar muchas cosas, Señor. Quitarnos lastres, quitarnos vicios, quitar, Señor, de nuestras vidas aquellas cosas que no nos permiten crecer, que no nos permiten llegar a ser verdaderamente como lo eres tú, Señor Jesús. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y a ti te bendecimos, Señor de los cielos, porque has guardado nuestra vida, porque nos has protegido, porque nos has dado, Señor mío, de tu bendición. Ciertamente necesitamos cambiar, Señor. Ciertamente necesitamos mirarte a ti, tomar de tu ejemplo y vencer al mundo como tú lo hiciste. No para tirarlo al suelo y para pasar por encima de él, sino para vencer la mezquindad, para vencer el miedo que muy seguramente hay detrás, para vencer, Señor, todo temor, para poder compartir de tu amor, de tu bendición, porque tú eres el Dios de todo, aquel que ha hecho todo lo existente. Y ciertamente tú, Señor mío,
Permitirás que este mundo, Señor mío, vaya en pos de ti. Ese es tu anhelo, ese es tu plan. Y cada uno de nosotros, creyentes, hijos tuyos, lo que queremos y anhelamos es participar de ese plan. Es aportar nuestro grano de arena, Señor, para que el mundo te reconozca, para que el mundo sea ese lugar que verdaderamente tú quieres que sea. Mi buen Dios, que cada uno de nosotros aprenda de lo que estos hombres en Antioquía hicieron. Compartieron de ti sin ningún tipo de selección. Compartieron de tus principios, compartieron de tu bondad, compartieron de tu enseñanza. Y entonces vieron cambios en muchos y en muchas. Y entonces Bernabé, cuando llegó a Antioquía, vio cómo la vida era diferente en este lugar. Y después entonces junto a Pablo, continuaron instruyéndoles, continuaron cimentándoles, continuaron dándoles piso a esa fe que ellos estaban experimentando y viviendo. Haz de nosotros, Señor, como aquellos que establecen la fe a partir de tu palabra, no a partir de oídas, no a partir de lo que escuchamos de terceros, sino a partir de lo que tú nos dices directamente en la Biblia. Y danos la fortaleza, Señor, para compartir de ti. Danos la fortaleza, la enseñanza, Señor de los cielos, la capacidad para que en estos tiempos, aún a través de estos medios, tú nos permitas ser efectivos en llevar de ti. Desde cómo vivimos, desde cómo extendemos nuestras manos, Señor, al que está necesitado, desde cómo podemos, Dios de los cielos, continuar compartiendo de tu amor, porque ese es el cambio que necesita este mundo. Y ahora, mi buen Dios, como tú lo pediste hace mucho tiempo, Señor mío, en el último momento que compartiste con tus discípulos, tú tomaste, Señor de los cielos, el pan. Yo les voy a pedir que los que lograron apartar, tomen pan, entendiendo que el Señor Jesús así lo dijo, entendiendo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que ese pan lo representaba a Él, que ese pan era el cuerpo de Él, un cuerpo que se iba a integrar a ellos, un cuerpo que iba a ser molido, un cuerpo que iba a ser lacerado por todo lo que hicieron los soldados romanos con Él. De esa manera iba a entregarse, de esa manera iba a sufrir, pero iba a ser alimento. Hoy tomamos este pan, Señor, recordando lo que tú hiciste en la cruz. Lo hacemos, Señor de los cielos, distanciados unos de otros por las circunstancias, pero totalmente unidos en el espíritu tuyo, en tu Santo Espíritu, para que hermandados, entendiendo lo que estamos haciendo para recordar tu obra y para recordar tu gran amor, compartimos el pan unos con otros. Tomemos el pan, por favor. Y seguidamente el Señor Jesús tomó el cáliz, tomó la copa que contenía vino y les dijo a los que estaban con él: esta es mi sangre. Esta sangre es la que va a sellar un pacto nuevo, un pacto que es eterno. Todos sabemos que en la antigüedad los pactos se sellaban con sangre. La sangre de Cristo sella un pacto entre Dios y el creyente en Cristo. Hoy estamos seguros, Señor, que tu sangre, esa que se derramó, esa sangre inocente,
esa sangre de aquel que no había cometido ningún delito ni ningún pecado. Esa sangre se derramó por cada uno de nosotros. Una sangre que se entregaba para que nosotros no tuviéramos que morir por el pecado. Hoy tomamos este vino, Señor, recordando tu ofrenda en la cruz, recordando el acto de amor que hiciste por cada uno de nosotros, refrendando y sellando ese pacto entre tú, Padre de los cielos, y nosotros, hombres y mujeres comunes y corrientes, pero creyentes en Cristo, lo que nos hace hijos tuyos. Tomemos el vino, por favor. Ahora, Señor mío, yo te quiero dar gracias por la oportunidad que nos das todos los días, la oportunidad de ponernos delante de ti para crecer, para aprender, pero sobre todo para ser útiles, Señor. Que nos permitas entonces cambiar, mi buen Dios. Y en este tiempo de distanciamiento, este tiempo en donde no podemos compartir unos con otros, yo pido de tu bendición, Señor. Te doy gracias por este mes de marzo que está terminando. Un mes complicado como tal vez hacía mucho tiempo no lo teníamos. Pero un mes en el cual tú nos has tenido con bien, nos has tenido con salud. Yo te clamo, Señor, por cada uno de los enfermos que están en los hospitales. Te clamo por el personal médico, Señor. Te clamo por todos aquellos que tienen que, aún, Señor, continuar saliendo. Te clamo por sus trabajos, para que de esta circunstancia, Señor, lo único que ocurra es fortalecimiento, cambio para crecimiento, cambio en función de ti, cambio, Señor de los cielos, para que el mundo aprenda a conocerte y para que nosotros también, Señor, te conozcamos un poco más. Yo te clamo por todos y cada uno de estos hijos y de estas hijas, Señor, que hoy nos hemos encontrado a través de este medio. Bendícelos, cuídalos. Permite que el mes de abril, Señor, sea un mes en paz contigo, un mes de aprendizaje. Te clamamos, Señor, por la familia que está en la distancia, por la familia Senti en cada uno de los países en los cuales estamos, pero también, Señor de los cielos, por tu iglesia, Señor mío, que se una en torno a ti, que seamos verdaderamente cristianos, que compartamos de tu fe, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, que continuemos, Señor, experimentando el cambio a partir del aprendizaje de tu palabra, pero por sobre todo de aplicarla en nuestra vida. Yo te doy gracias por todos aquellos, Señor, que te han reconocido como el proveedor en sus vidas, en estos tiempos tan complicados. Que tú les guardes, les bendigas y que tú extiendas tu misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros. Y ahora, que la bendición tuya, la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición de Dios Espíritu Santo estén en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en cada uno de los lugares de trabajo, Señor. Que tu unción nos marque y que hagamos de este tiempo un tiempo de verdadera paz. Te lo pedimos en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.